Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, encantado de encontrarme contigo una vez más en tu programa Pasión por el Evangelio, este programa en el que acostumbramos a hacer un análisis bíblico muy detallado domingo a domingo del Evangelio que leemos en la Santa Misa. El programa tiene el objetivo de que este tipo de análisis te ayuden a comprender mejor la palabra de Dios, que este análisis bíblico que hacemos sumado a la homilía que predique tu sacerdote te permitan comprender mejor la palabra de Dios y te permitan también avanzar en tu camino hacia Él. Estamos celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, en que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Mateo. Y vamos a continuar en la lectura del Evangelio en sí, del libro del Evangelio, donde nos habíamos quedado la ocasión anterior, que fue cuando Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después los cuestiona, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice, como recordarás, dichoso, alégrate, porque este conocimiento no viene de ti, más bien esto no se lo has aprendido a los hombres, más bien esto es un conocimiento que viene de Dios. Bueno, pues ahí el diálogo continúa y es muy dramático lo que sucede después, porque después de que ya todos los apóstoles con ese diálogo que tuvo Jesús con Pedro, ya a todos les queda claro que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios vivo, por tanto, pues que Jesús es Dios. Y después de esto Jesús les dice las palabras que vamos a leer en esta ocasión. Te propongo que, como siempre, hagamos la lectura del texto del Evangelio, después procedamos a hacer nuestro análisis bíblico y concluyamos, como es costumbre, con un momento de oración. Te invito pues a que antes que nada nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Esta es la lectura del Evangelio. De hecho, contiene dos perícopas del Evangelio según San Mateo. La perícopa del primer anuncio de la pasión y la resurrección, y también la perícopa de las condiciones para seguir a Jesús. Así que tenemos dos perícopas. Procedamos entonces a hacer nuestro análisis bíblico. Será muy interesante hacer un análisis narrativo para comprender de dónde brotan las palabras de Jesús. Y también será muy interesante hacer un análisis versículo a versículo, como siempre hacemos, para ver todo lo que podemos extraer de este texto, que es, pues realmente, cuando lo ubicamos en el contexto del diálogo que tuvo antes con Jesús con los apóstoles, nos damos cuenta que es un diálogo muy dramático. Y precisamente, haciendo el análisis bíblico, recordarás que la primera regla del análisis bíblico consiste en ubicar un texto en su contexto. Así pues, el contexto inmediato, formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior, la perícopa anterior ya te la comenté, es precisamente esa profesión de fe que hace Pedro y también su primado, cuando Jesús le dice, ya no eres Simón, ahora eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la perícopa posterior es la perícopa de la transfiguración. Ese es el contexto inmediato, y desde un punto de vista narrativo resulta muy interesante esta secuencia de eventos, ¿te das cuenta? Porque primero que nada, Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Después les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro lo reconoce como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Cuando Jesús lo confirma, le queda claro ya a todos los apóstoles que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero inmediatamente después de esto, Jesús les advierte que va a ir a Jerusalén y que va a morir, pero que también va a resucitar. Eso le causa shock a los discípulos, como vemos aquí en este texto, y veremos en un momento a detalle lo que sucede con Pedro.
después de que ya les queda claro a ellos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que también, aunque no lo quieran aceptar, les queda claro que Jesús ha de morir y resucitar, lo que viene después es la transfiguración. Y así Jesús se manifiesta por completo con su naturaleza divina en frente de Pedro, Santiago y Juan. Nuevamente Pedro aparece aquí en estas tres escenas en estos tres actos, si tú quieres, de esta secuencia. ¿Ves? Pedro aparece y primero lo reconoce Mesías, Hijo de Dios vivo. Después se entera que va a morir y que va a resucitar, cosa que lo mete en shock. Después lo ve transfigurarse. Y así vemos a Jesús como del reconocimiento de Pedro, de que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pasando por el anuncio de su muerte, después se transfigura para que Pedro y Santiago y Juan puedan ver su naturaleza divina, pero sobre todo para que Pedro, Santiago y Juan puedan ser testigos de una anticipación de cómo será Jesús tras su resurrección. Entonces, secuencialmente, nuevamente la narrativa, el reconocimiento de Jesús, Hijo de Dios vivo y Mesías, después que ese Jesús, Mesías, Hijo de Dios vivo, ha de morir, pero también ha de resucitar, y después se transfigura para que lo vean cómo será después de su resurrección. Muy interesante, y de ahí la importancia de ubicar siempre un texto en su contexto, porque eso nos da una perspectiva más precisa del texto que estamos analizando en este momento, ¿verdad? El siguiente paso del proceso pues es ubicarlo en el contexto amplio. El contexto amplio sigue siendo esta quinta sección del Evangelio según San Mateo, que nos habla acerca de la iglesia y de las primicias del reino de los cielos. Pues bien, el siguiente paso, ya sabes, es identificar a los actores. Y aquí encontramos, lógicamente, a Jesús. También encontramos a los discípulos. Entre ellos destaca uno en esta escena, o en estas dos escenas, porque son dos perícopas, es Pedro. Y hay un personaje que, tal vez, haciendo la lista, podríamos poner entre paréntesis, pero que a mi manera de ver, según lo que sucede en este relato, se hace presente de una manera sutil, de una manera discreta, de una manera escondida, pero está presente. Y ese personaje es Satanás. Satanás, quien a través de las palabras de Pedro tienta a Jesús. Y vamos a ver en un momento cómo lo hace y por qué. Pues bien, vamos a proceder entonces a hacer el análisis versículo a versículo de estas dos perícopas. Primero dice que Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Es muy simbólico que Jesús les anuncie que va a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque según la tradición del Antiguo Testamento, era Jerusalén donde los profetas morían, o mejor aún, donde los profetas eran puestos a muerte. Cuando entendemos el contexto inmediato, nos damos cuenta que cuando Jesús le había preguntado a los apóstoles quién decía la gente que era él, todos lo identificaban como uno de los profetas. Todos lo reconocían de alguna manera como un profeta. Y Jesús no lo niega. Jesús no lo niega. De modo que ese profeta, a quien la gente reconoce como profeta, que además ya les dijo que es además el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ahora les anticipa que va a ir a Jerusalén, la ciudad donde los profetas son puestos a muerte. Y de esta manera Jesús comienza a desarrollar estas noticias que pueden resultar tristes, ciertamente, escandalosas, llenar de miedo a los apóstoles, pero que finalmente son la esencia del Evangelio, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dice Jesús, comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho. Ahí está su pasión, el anuncio de su pasión, precisamente. Y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Es decir, de parte del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal de los judíos y estaba formado justamente por ancianos, por sacerdotes y por escribas. El Sanedrín era un organismo que estaba conformado por 71 miembros. Los requisitos para formar parte del Sanedrín eran muy rigurosos. No cualquiera podía entrar al Sanedrín, tenía que ser una persona con muy buena reputación, tenía que ser una persona que se distinguiera entre la sociedad por su vida recta, por su vida moral. Una de las condiciones que tal vez nos provoquen un poco de gracia, aunque precisamente intentaba provocar lo contrario, era que no podía formar parte del Sanedrín alguien cuyo aspecto físico provocara la risa de las personas.
Eso porque, precisamente para que las personas que formaban parte del Sanedrín, o los hombres que formaran parte del Sanedrín, todos tuvieran una imagen que inspirara respeto, de manera que alguien que con su aspecto físico, no sé, su nariz o su cara o el tamaño de sus orejas o no sé, a lo mejor alguien demasiado obeso o alguien demasiado chaparro, no podía ser parte del Sanedrín, precisamente para no provocar la risa de las personas y al contrario inspirara siempre autoridad. De estos 71 miembros del Sanedrín, bastaban 23 para entrar en sesión. De hecho, era muy raro que intervinieran los 71, y cuando participaban los 71, o bien era porque se trataba de una cuestión de carácter nacional, como la decisión, por ejemplo, de declarar la guerra a alguien, o tal vez, por ejemplo, cuando las reuniones menores del Sanedrín no llegaban a un acuerdo, entonces tenían que intervenir los 71 para tomar una decisión final. Pero bastaban 23 para trabajar, y como te digo, estaba formado este Sanedrín por ancianos del pueblo, es decir, gente ya pues mayor, gente con mucha sabiduría, con mucha experiencia y con muy buena reputación entre la sociedad. También estaba formado por sacerdotes y estaba formado por escribas. Y después dice el texto que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Aquí está. Como te digo, esa es la esencia del Evangelio, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Jesús lo deja claro, no solo les dice que va a morir, sino que desde un principio Jesús les dice, les asegura, les garantiza que va a resucitar al tercer día. Sin embargo, la noticia de la muerte es lo que los impacta. Es la primera vez que ellos escuchan algo así de Jesús. ¿Y por qué es la primera vez que lo escuchan? Porque ahora ya tienen claro que es el Mesías, que es el Hijo de Dios vivo. Ya están listos para comenzar a entender realmente a qué vino Jesús. Y para Jesús además resultaba esencial darles esta advertencia desde un principio, porque una vez que Jesús reconocía que era el Mesías, después de que se lo había dicho Pedro, lo más probable es que los apóstoles vieran en Jesús a un Mesías político, lo cual era la esperanza del pueblo de Israel, un pueblo que fue sometido por tantos pueblos, por los egipcios, por los babilonios, en estos tiempos por los romanos. Ellos anhelaban un Mesías político que los liberara de la opresión, en este tiempo de Jesús, de la opresión de los romanos. De modo que ellos esperaban un Mesías liberador, pero no el liberador espiritual, no liberador de los pecados, sino liberador político. Y así Jesús les deja claro desde un principio ¿a qué viene? Esto les causa shock, todo eso. Primero, darse cuenta de que alguien a quien aman profundamente va a morir, pero también les causa shock tener ahora la certeza, la garantía de que Él es el Mesías, y de inmediato enterarse que es un Mesías que va a morir en una cruz, y que además va a ser puesto a muerte de manos de las autoridades. Entonces, ¿dónde está la victoria de ese Mesías? Por todo esto es que resulta una noticia que lo sacude profundamente. De ahí entonces que Pedro lo lleve aparte y comience a reprenderlo, dice el Evangelio. Algo que nos deja ver el gran respeto que tenía Pedro por Jesús, porque no lo reconviene en público, se lo lleva aparte y a solas. Esto sugiere dos cosas. Por un lugar, gran respeto. Pedro no se siente quién para reconvenir a Jesús en frente de los demás. Gran respeto. Pero también denota la gran amistad y la gran confianza que tenía Pedro y Jesús, que se siente capaz de, en la intimidad, ahí en un diálogo entre amigos, tratar de disuadirlo de lo que para él resulta una locura que acaba de decir, ¿verdad? Y para Pedro debió ser todavía más fuerte el impacto, porque fue Pedro el que lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo además. Y resulta que ese Hijo de Dios vivo va a morir. Entonces esto lógicamente que lo sacude, lo reconviene, se lo lleva aparte, comienza a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose la vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Para Pedro esto debió ser un shock todavía mayor, porque minutos atrás le había cambiado el nombre, le había dicho: tú ya no eres Simón, de ahora en adelante serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algo que resulta muy simbólico, porque en el pueblo de Dios el nombre de las personas determina la esencia de las personas, determina la misión de las personas.
Es la razón de que en la Biblia Dios le cambie el nombre a una persona cuando esta persona va a asumir una misión y le pone un nombre acorde con su misión. Pensemos en Abraham, que le cambió Dios le cambió el nombre por Abhamón, es decir, Abraham, que significa padre de las multitudes, porque de Abraham iba a descender toda la descendencia, todo el pueblo de Dios. En el caso de Simón le cambia el nombre para que sea Pedro, porque sobre esa roca va a edificar la iglesia. Esa es la verdadera esencia de Pedro, ser la roca sobre la cual la iglesia va a ser edificada. Le cambia a Jesús el nombre a Pedro, y después de que le cambie el nombre a Jesús a Pedro, ahora le dice esto, le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro se queda todavía más cimbrado, más confundido. ¿Cómo? Por un lado me reconoces como Pedro, seguramente eso le levantó el ánimo a Pedro, se debió sentir por fuerza bien, todos somos humanos. Que te digan eso seguramente inflamó un poco su ego, y ahora Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tu pensamiento no es el de Dios, sino el de los hombres. Realmente Satanás está tentando a Jesús a través de las palabras de Pedro, es lo que sucede. Satanás está tentando a Jesús a través de las palabras de Pedro. Y las palabras de Pedro son muy persuasivas en el sentido de que comienza diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pedro no le dice, Señor, deja de pensar tonterías, Señor, ¿cómo crees? Eso no va a pasar, Señor, no puedo aceptar lo que estás diciendo. No, Pedro comienza diciéndole, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. En ese momento Jesús, el Hijo de Dios, que sabe que su Padre es todo amor, que sabe que ama a su Hijo profundamente, y que escucha de Pedro decir, Dios no lo permita, es decir, el mismo Dios que te envió, Dios no lo permita. Eso, por un momento, hace que Jesús comience a titubear y se sienta tentado a desistir de esa misión, porque él se da cuenta también, él sabe lo que les acaba de decir, él sabe lo que significa ese sufrir mucho de parte del Sanedrín. Jesús sabe todo lo que le va a pasar. Y cuando Pedro le dice, Dios no lo permita, eso no sucederá, entonces Jesús ya duda de su misión. Y dice, es cierto, esto no puede ser. Soy el Mesías, soy el Hijo de Dios vivo, entonces no tiene sentido que muera, no debo morir. No debo morir. Y se siente tentado a desistir, pero reacciona de inmediato Jesús también. Se da cuenta que estas palabras son una tentación que viene de Satanás, y por eso Jesús se expresa con esta dureza. Realmente no le está diciendo a Pedro Satanás, sino que le está hablando a Satanás a través del Pedro, porque Satanás a través de Pedro lo tentó, y por eso le dice así, con esa dureza, apártate de mí, Satanás. Va de retro, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque tu pensamiento en realidad no viene de Dios, no es el de Dios. ¿Te das cuenta? Pedro dijo, Dios no lo permita, y ahora Jesús remata diciendo, no viene realmente ese pensamiento de Dios. La voluntad de Dios es otra, la voluntad de Dios es que ofrezca mi vida, que sufra, que muera y que resucite. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí viene la segunda perícopa, donde vemos las condiciones para seguir a Jesús. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Vemos aquí tres condiciones que da Jesús para seguirlo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Son las tres condiciones. Son las tres condiciones para ser discípulo de Jesús. Son las tres condiciones pues para ser cristiano. Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. No basta con admirarlo, hay que seguirlo. Entonces, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Desde el punto de vista narrativo, ¿de dónde brotan estas palabras de Jesús? Cuando Jesús se siente tentado por el diablo y dice, es cierto, no debo yo morir, no tiene sentido, mi Padre me ama, no puede ser así, y aparte yo no quiero morir. También era verdadero hombre, por supuesto que le daba miedo morir. La manera interna como Jesús resuelve esto es precisamente así, no Señor. Es que a eso vine. De manera que aunque me da miedo y no quisiera, tengo que negarme a mí mismo y tengo que tomar mi cruz y tengo que hacer la voluntad de mi Padre.
Y una vez que Jesús se arma de esta convicción, aunque no quiera, tengo que negarme a mí mismo, tengo que tomar mi cruz y tengo que hacer la voluntad de mi Padre, entonces Él es el que arremete en contra de Satanás. Satanás, apártate de mí, tu pensar no es el de Dios, es el de los hombres. Y con esa idea que ya Jesús tiene en su mente, que fue con la que Él mismo se convenció y se armó de valor para vencer esa tentación, ahora se lo comunica a los apóstoles para dejárselos claro. Señores, el que quiera seguirme, tiene que hacer 3 cosas. 1, negarse a sí mismo. 2, tomar su cruz. 3, seguirme. Esas son las 3 condiciones, porque Jesús mismo en carne propia acaba de reflexionar al respecto y las ha hecho palabras suyas propias. Y así es como Jesús sabe que tiene que cumplir la voluntad del Padre. Primero que nada negándose a sí mismo y después cargando la cruz. Narrativamente es así como vemos de dónde brotan estas palabras de Jesús. Para los discípulos de Jesús esto significa mucho. Es la esencia del cristianismo también. Negarme a mí mismo. Hay gente que cree en Jesús, pero que quiere seguir viviendo como Él quiere, viviendo como Él piensa, viviendo como le provoca, como le causa placer, que no necesariamente es como quiere Jesús. No necesariamente es como quiere Jesús, pero quiere seguir haciéndolo. Quiere seguir haciéndolo. No, el cristianismo implica una negación constante a mí mismo. ¿Por qué? Porque, si soy honesto, la persona que soy en la actualidad es en quien yo mismo me he convertido. No es quien Dios creó. ¿A quién creó Dios? Dios creó a ese bebé tierno, a ese bebé sonriente, a ese bebé inocente, a ese bebé que a todo el mundo le gustaba estar con él. Eso es lo que Dios creó. Quien soy actualmente es quien yo mismo me he convertido. Y hay mucha distancia entre lo que Dios creó, ese niño inocente, ese niño puro, ese niño tierno, ese niño sonriente, y yo. Necesito negarme a mí mismo para parecerme más y más y más a ese que realmente Dios creó. En eso consiste la conversión y eso implica una negación a mí mismo constante. El segundo requisito es tomar la cruz. No renegar de ella, tomar la cruz, aceptarla sin renegar de ella y tomar esa cruz como Jesús tomó la suya. Y el tercer paso es seguirlo. No basta con admirarlo, hay que seguirlo. De nada sirve simplemente admirarlo, hay que seguirlo, hay que recorrer ese camino que conduce precisamente a Dios a través del cumplimiento de la voluntad de Dios, porque ese es el camino que Jesús va a recorrer, no el pensar de los hombres, no el camino de los hombres según su pensar, que es el pensamiento de Satanás, no, el camino de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa recorrer el camino de Dios, que para Jesús implicará ir a morir en una cruz, pero luego resucitar. Y dice Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Aquí encontramos 2 paradojas. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Entonces no se trata de morir por morir, se trata de morir por Jesús. Y Jesús no está hablando en sentido figurado, está diciendo la verdad. El que muera por mí salvará su vida. Se lo está diciendo Jesús a los apóstoles, que eventualmente todos, salvo Juan, porque no hay registro de él, todos habrán de morir mártires. Es decir, todos realmente habrán de dar la vida por Jesús. Y al dar la vida por Jesús se salvarán. ¿Ves? Es muy interesante esto. ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Este último versículo que encontramos es un versículo totalmente de estilo apocalíptico, te lo repito, porque el Hijo del Hombre, este título mesiánico que proviene del Apocalipsis del profeta Daniel. Ve, por favor, el video de la semana anterior para que comprendas a fondo todo este tema del Hijo del Hombre, porque ahí lo desarrollé a profundidad. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles. ¿Ves? Es un texto eminentemente de estilo apocalíptico. Y así es como termina el texto del Evangelio en la Santa Misa. Pues bien, ahí tienes este análisis, seguramente te permite comprender mejor ese diálogo que tuvo Jesús con los apóstoles, el shock que les ha provocado esta noticia. Ya sabes ahora que lo que sucederá después será la transfiguración. Entonces para Pedro es un altibajo, es un subir y bajar, ¿verdad? Es, tú eres Pedro, no, apártate de mí, Satanás, ahora eres testigo de la resurrección. Todo eso
desde la óptica de Pedro resulta muy interesante para nosotros. Por supuesto que el mensaje de salvación resulta también central aquí. Es a lo que vino Jesús, a salvarnos. Pero también eso exige de nosotros tres condiciones: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Este es el análisis de esta ocasión. ¿Y qué te parece si, como siempre, todo esto que hemos reflexionado lo meditamos en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirigimos al Padre en un momento de oración? Te invito, como siempre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Dame tu cruz, Señor. Merece la pena arriesgarse por ti. Merece la pena sembrar en tu campo. Merece la pena sufrir contratiempos. Merece la pena adentrarse en tus caminos, sabiendo que tú los recorriste primero. Tomaré tu cruz, Señor. Enséñame dónde y cómo. Indícame hacia dónde. Háblame cuando por su peso caiga en el duro asfalto. Quiero tomar tu cruz, Señor, porque bien lo sé, hace tiempo que aprendí que ideales como los tuyos tienen y se pagan por un alto precio. Quiero tomar tu cruz, Señor, porque es preferible en el horizonte de los montes ver tu cruz que el vacío del hombre errante. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco que te hayas dado el tiempo de acompañarme en este ejercicio de reflexión, en este ejercicio de análisis, de interpretación bíblica. Confío en que todo lo que hemos aprendido en esta ocasión te ayude a comprender mejor el Evangelio y sobre todo que te ayude en tu vida de fe. Si te ha gustado este programa, por favor no olvides decir me gusta en las redes sociales, no te olvides de compartirlo para que más personas conozcan el programa, lo comiencen a ver y aprendan tanto de la palabra de Dios como hacemos tú y yo semana a semana. Recuerda que tenemos una cita todos los días a través de mi programa de radio, Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o desde nuestro sitio en internet semillasparalavida.org. Nos vemos el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio en tu programa Pasión por el Evangelio. Mientras tanto, que Dios te llene de bendiciones y te invito a que tú mismo seas una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe.